Y luego les digo, a ver, levante la mano de aquí, ¿quién ha consultado la declaración patrimonial de un No, servidor? desafortunadamente no gozan de la mejor fama. Tocaba la puerta y luego, todos los políticos son iguales, todos roban, todos son lo mismo, no importa de qué partido. Según él, ¿verdad? Pone ahí su declaración patrimonial, dice que no tiene nada. Pero si no tiene ni esa, si el pago excede, el pago de la mensualidad excede lo que él gana, ¿no? Como servidor público mensual, pues la duda es entonces sí, ¿de dónde está saliendo para comprar esa residencia, no? Aunque en algún momento pues te faltó la figura paterna, Sí, ¿no? pues yo siempre tuve claro que la familia tenía que ser el pilar más fuerte. ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto Crítico y en esta ocasión tenemos la visita de Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua Capital. Mi querido Marco, bienvenido. Alejandro, qué gusto saludarte. Bien, pues gracias por invitarnos. Estás prácticamente estrenando este estudio. Huele a nuevo. Aquí en Net Multimedios. Hombre, excelente, muchas gracias y pues muy contentos de estrenar set y estar contigo en Punto Crítico. Estamos ya en este podcast directamente con Marco Bonilla. Y Marco, pues seguramente te habrán hecho entrevistas de todo tipo, de lo que haces tú como alcalde, del trabajo que incluso haces fuera de Chihuahua Capital, de tus visitas a diferentes municipios, incluso a Estados Unidos. Pero, ¿qué hay detrás de Marco Bonilla? Y me refiero a qué es lo que lo mueve a trabajar todos los días, a levantarse, a seguir adelante, independientemente de cómo te sientas, porque obviamente tienes días buenos y días malos, como cualquier otra persona. ¿Qué es lo que mueve a Marco Bonilla? A veces exhausto, la verdad que nos levantamos exhaustos, pero lo que mueve, yo te diría, primero, ¿quién es Marco Bonilla? Es un chihuahuense soñador, ¿no? Ok. Que quiere lo mejor para su ciudad, para su estado, para su país, que puso manos en acción, porque a veces, Alejandro, nos ponemos a criticar, ¿no? No, este no sirve, aquel tampoco, y Y a mí este no me gusta menos. esto. Y pues lo más fácil es estar en las redes sociales criticando Ujú. o ni siquiera a veces en las redes sociales, ahí en pláticas y no actuar. Yo creo que hoy México, el Estado, las ciudades requieren gente que actúe, gente que se comprometa por cambiar realidades, ¿no? ¿Qué me motiva todos los días? Yo te diría no solamente mi familia, sino las familias. No, soy un convencido total de que cuando las familias son fuertes, la ciudad es fuerte, el estado es fuerte y el país es imparable, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es lo que nos mueve todos los días, pues, que Chihuahua avance parejo, que todos avancemos en la misma, pues, sintonía, ¿no? Que haya obras, que haya inversiones, que haya programas para todas y para todos, es lo que prácticamente me mueve. Oye, Marco, también está, desafortunadamente, ¿no? La imagen de los políticos no es la mejor. Y muchas veces pensamos, no, es que si está ahí es porque busca el beneficio personal, quiere conseguir algo para él, para mejorar su propia vida. ¿Cuál es la diferencia con Marco Bonilla? ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto? Que ahí está latente, presente, Siempre. ¿no? Desafortunadamente no gozan de la mejor fama. No, lo entiendo porque, a ver, fíjate que cuando yo hice la primer campaña en 2021, Alejandro, así me recibían. Tocaba la puerta y luego, todos los políticos son iguales, todos roban, todos son lo mismo, no importa de qué partido, ya nos tienen hasta el copete. Yo lo entendí, dije, a ver, fíjate, me toca ser el alcalde más joven que haya tenido la capital del estado en la historia, ¿verdad? Ok. Y ese es un gran reto. No, suena como, ¿qué te diré? Como así como echarse confeti, ¿no? Pero no, es un gran reto. Y entonces yo decía, a ver, tenemos que llegar al gobierno de una manera muy disruptiva y hacerle ver a la gente que no es cierto que todos somos iguales, ¿verdad? Ujú. Que habemos personas que somos distintas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en la administración de Chihuahua, pues trabajamos, por ejemplo, en temas de poner en una vitrina de cristal al alcance de cualquier persona, pues la administración de los recursos, que todo mundo lo viera, ¿verdad? En qué se estaba utilizando el dinero de la gente, porque un mal que tenemos también los políticos o gobernantes es que creemos que el poder es perpetuo y que el dinero
que administramos, solamente que cuidamos, Ujú. es de nosotros y no es de nosotros. Es un dinero sagrado que se gana con mucho esfuerzo y que la gente va y lo paga a manera de impuestos para que nosotros se los regresemos en programas de acción, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues imagínate que hoy el municipio de Chihuahua es el municipio más transparente del país. Ay, sí, ¿quién dice? Bonilla, no, no, puras mentiras. Bueno, no, pues búsquelo. Métase a la plataforma Simtra, Ciudadanos por la Transparencia. Es una plataforma nacional que evalúa más de 200 municipios del país en los portales de transparencia, en las acciones que nosotros hacemos de transparencia. Por ejemplo, en Chihuahua tenemos la figura del observador ciudadano que participa, Alejandro, en los procesos de adquisición y licitación de todo lo que adquirimos como gobierno municipal. ¿Para qué? Pues para evitar que haya moches, por ejemplo, ¿va? Ujú. Que ganen los concursos quien tiene la mejor calidad al mejor precio. Eso no todos los municipios del estado, del país lo tienen. El tema de los portales, por ejemplo, de información, todo el gabinete, todos los regidores de la administración municipal y todos los empleados estamos adheridos a la rendición de cuentas 3 de 3. Nuestra declaración patrimonial de intereses y fiscal está pública. No más que aquí estamos, Alejandro, como el huevo y la gallina. Cuando la gente dice, no, es que buscan favorecerse. Sí. Y luego tú les preguntas, por ejemplo, me pasa mucho en las universidades. Oigan, a ver, todos de aquí son universitarios, ¿verdad? Sí, ok. Ya le saben al tema. Están a un brinquito de ser profesionistas, los profesionistas que México necesita. Díganme de aquí, de esta aula, levante la mano, ¿quién sabe cuánto gana el presidente municipal? Ujú. ¿Sabes cuántos levantan la mano? 0. Ok, Pero tienen un aproximado, ¿no? no. Eso es o sea, pues unos dicen 200, 100, 100, parece quien adivina quién, ¿no? Ujú, ujú. Y luego les digo, a ver, levante la mano de aquí, ¿quién ha consultado la declaración patrimonial de un servidor? Ujú. ¿Cuántos creen que levantan la mano? Ninguno. Entonces, los mecanismos los hay. ¿Qué pasa luego también como mexicanos tenemos, creo yo, y lo digo con todo corazón, un vicio? Creemos que la democracia, Alejandro, se agota con el ejercicio del voto. Es decir, yo ya voté por esta y se le echa. ¿Ah? Ahí, pues, el que haga. Yo ya cumplí. No, yo creo que la democracia comienza con el ejercicio del voto y que la obligación que tenemos como mexicanas y mexicanos no es criticar por criticar, es conocer, estudiar, que ahí están los mecanismos y luego ahora sí, en base a lo que tengo yo, pues decir, oye, este no hizo o este sí hizo, ¿no? Entonces, bueno, estamos con Y el tema llegar al punto Simtra. crítico. Y llegar al punto crítico. Ahora sí, pero con Con fundamento. fundamento, claro. ¿Verdad? Porque Oye, fíjate pero a otra ver, cosa, ah, que la gente dice, Alejandro, sí. no hizo, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? Y yo les digo, a ver, levante la mano de aquí. ¿Quién ha ido a un informe de un servidor? Y nadie. ¿Quién No, lo ha no visto hay en redes sociales? ninguno, ¿no? Ni Entonces, siquiera a través de redes sociales que no, vean, porque obviamente después se sacan resúmenes, se destacan algunos materiales, tampoco eso. tampoco eso. Y estamos hablando de universitarios, de todas las universidades, ¿eh? No de una particular, de todas. Que son jóvenes que les interesa y que están más informados, ¿no? Y fíjate, he tenido la fortuna, Alejandro, de tener algunos foros que me invitan aquí. Por ejemplo, estuve en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, estuve en la Universidad Autónoma de Chihuahua, invitado por sociedades de alumnos a un foro Mm, y hice la misma pregunta. También estuvimos en la Semana del Contador Público, ¿verdad? Y yo les decía, fíjate, a los estudiantes, por ejemplo, aquí a los que están estudiando Contaduría Pública, si ustedes fueran presidentes municipales de Ciudad Juárez, ¿qué harían por Juárez? Y entonces te dicen muchas cosas que no son competencia del alcalde. Y es cuando tú dejas ver con mucha claridad, pues que no han investigado, que no pueden llegar al punto crítico porque no tienen la información a detalle. Entonces, sí es un tema donde la sociedad debe involucrarse también, a hacer una sociedad pues crítica con fundamento. Oye, hace un momento te interrumpía yo, Marco, porque decías, yo pregunto cuántas personas saben o cuántos estudiantes saben cuánto gana el alcalde o si se han metido a ver mi declaración patrimonial. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos políticos como Gerardo Fernández Noroña, que él sí, según él, ¿verdad? Pone ahí su declaración patrimonial, dice que no tiene nada, y después Sale una casa de 30 millones, ¿no? que ni con su sueldo lo puede pagar o que lo comprometería mucho, que dices, ¿de dónde sale todo eso? Cuando presentó una declaración patrimonial que no corresponde con lo que tiene o con lo que muestra. Ahí está el punto crítico, justamente. Ahí está el punto crítico. Es decir, la pregunta de la sociedad es, a ver, señor, usted dice que como senador gana 200,000 pesos.
Eso quiere decir que al año usted está ganando 2,400,000 pesos, ¿verdad? ¿De dónde compró una casa de 30 millones? La respuesta puede llegar a ser, Alejandro, a ver, no, es que no la compré al crédito, ¿verdad? No la compré al contado, la compré a crédito y es un crédito de 30 años y el pago de la casa es un pago de 120,000 pesos, me quedan 80,000 pesos para vivir. Ah, bueno, ahí hay una justificación, ¿verdad? Pero si no tiene ni esa, si el pago de la mensualidad excede lo que él gana, ¿no? Como servidor público mensual, pues la duda es entonces sí, ¿de dónde está saliendo para comprar esa residencia, no? Pero la información no la da la plataforma de transparencia. Hay políticos que deciden ocultarla. Exactamente, es a lo que iba, porque luego se descubre que tienen alguna propiedad y dice, es que se me pasó. No, pues eso incluso es constitutivo de delito. O dicen, ¿sabes qué? Es que me lo heredó mi mamá. Bueno, que como algunos senadores, ¿no? Exactamente. Híjole, tú dices, ¿cómo ganancias por 100 millones de pesos al año y no las declaró, ¿no? No las declaró. O tengo una colección de automóviles de lujo que tampoco me da con mi ingreso, o tengo varias casas y soy director general de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco el ingreso que yo tengo me da para eso. Y luego digo, no, es que en realidad no es mío, es de una señora que no es mi esposa, pero que vive conmigo. Sí. No, son esos absurdos, pero ahí te repito, pues como dice el nombre del programa, pues ahí llegas al punto crítico de poder señalarlo, ¿verdad? Porque ahí la realidad es que no te da y que a todas luces pudiera haber un tema de enriquecimiento ilícito, ¿no? En tu patrimonio, y entonces ahí sí tu interés no es la sociedad, ni es el país, ni es nada más que favorecerte a ti mismo. Y por eso yo creo que la gente es más crítica, ¿no? Al momento de hacer una evaluación de quienes aspiran a ciertos puestos de elección popular. ¿Qué tan congruente es Marco Bonilla entre lo que dice y lo que hace? Pues ahí están las declaraciones, como te decía ahorita, mira, es el municipio más transparente del país. Somos el primer municipio, ya no el único, pero sí fuimos el primero que elaboró una reglamentación de gobierno abierto, es decir, abierto totalmente a la sociedad en información, que lo hicimos con organizaciones de la sociedad civil, que lo hicimos también con organizaciones americanas. A eso anduvimos en Washington hace unos días, justamente con think tanks americanos como Heritage Foundation o como el IRIS, poder lograr, ¿verdad? El establecer mecanismos que nos permitan fortalecer la democracia, la libertad y las instituciones para que como resultado nos dé fortalecer libertad y democracia. Entonces, estamos también trabajando, por ejemplo, somos el único municipio evaluado por el PEFA, ¿no? PEFA es un organismo, un secretario ejecutivo de la Unión Europea que es sancionado por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, después de esas instituciones no hay nada. Somos el único gobierno de todo México, de los 3 niveles, que tiene esta evaluación. Y eso permite decir que un organismo internacional vino y evaluó que las finanzas del municipio son transparentes y están bien administradas. Entonces sí hay congruencia entre lo que dice Marco Bonilla y lo que hace. Ahí está, a las pruebas me remito, ¿no? Oye, ¿qué tanta diferencia? Porque siempre nos dicen, es muy diferente administrar lo público que lo privado. ¿Qué tanta diferencia? ¿Y cuáles son esas diferencias que tú verías? Difícil, o sea, es diferentísimo, perdón. Diferentísimo porque, mira, yo en la parte privada tengo un despacho de abogados. Trabajamos el tema ambiental, trabajo mucho para mineras, para productores, en todo el tema ambiental. Y pues en el despacho, por ejemplo, tratamos de economizar lo más posible, porque lo que buscamos en un negocio privado, pues es la ganancia económica, ¿verdad? Es que te vaya bien y que reditúe en el negocio. En la administración pública, lo peor que puedes hacer es ahorrar. En la administración pública lo que tienes que hacer es gastar, pero gastar con el fin de que eso se refleje en el bien común, ¿verdad? De la ciudad, del estado o del país. ¿Cómo? Y me lo pongo muy sencillo, ¿no? Pues imagínese usted que tú dices, bueno, tengo 10 millones para alumbrado público. Voy a hacer nomás 9 millones y voy a dejar guardado 1 millón, pero ese millón significaba que una colonia pues no va a tener alumbrado. No, gasta el millón y haz que esa colonia también tenga alumbrado público. O sea, en el gobierno no se trata de guardar, el gobierno no es un banco, el gobierno es un
prestador de servicios para que la gente mejore en su calidad de vida. Entonces, por ese hecho son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, Alejandro, me atrevo a decir que luego no necesariamente los empresarios son buenos gobernantes, porque traen la escuela a veces, muchas veces de la iniciativa privada, y la administración pública es exactamente al contrario, ¿no? Ok. Y hablando de empresarios, ¿cómo ves tú la participación empresarial en Chihuahua Capital con respecto a lo que sucede aquí en Ciudad Juárez? Pues son dos comunidades diferentes, ¿no? Muy diferentes, digamos, con la misma visión quizá empresarial, de que le vaya bien al Estado, ¿verdad? Que le vaya bien a sus ciudades, pero sí son dos comunidades diferentes porque Juárez, o sea, está en otro nivel, ¿no? O sea, la verdad es que la economía de Juárez, los empresarios de Juárez también son grandes empresarios, tienen empresas, pues no solamente nacionales, sino internacionales, con presencia en varios países centroamericanos, sudamericanos, incluso en Estados Unidos. Y yo sí los veo al final de cuentas con ganas. Y la verdad es que el empresario en lo general del Estado es un empresario que da mucho de qué hablar en México, ¿no? Tiene grandes organizaciones empresariales que no se tienen en otros estados del país, como por ejemplo FECHAC, ¿no? La Fundación del Empresariado Chihuahuense, como por ejemplo FICOSEC, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana. Está la organización de DESEC, por ejemplo, también está el CODER. Así tienen varios mecanismos de organización que permiten, pues, que ahora sí que no sean como el asadón. Yo eso reconozco mucho a los empresarios, no de solo de la ciudad, sino del estado, que no son el tema del asadón de véngase para acá y véngase para acá, sino que tratan también de regresarle algo de lo tanto que le dan las ciudades en las que viven, ¿verdad? A través de inversiones, por ejemplo, como te digo, en estos fideicomisos, ¿no? Ficoseco, FECHAC. No hay otro ejemplo aquí muy claro, el Banco de Alimentos que opera justamente gracias también a muchas donaciones de empresarios, y te podría señalar muchas otras fideicomisos o muchos otros pues programas, asociaciones que a través del tema empresarial pues están fondeando. Oye, pero tú sí crees aquello que dicen a los empresarios de Ciudad Juárez son tan complicados que aviéntales una pelotita y se van a pelear por ella. Yo creo que no. Yo creo que la verdad es que sí quieren lo mejor para su ciudad, que necesitan también, pues ahora sí que, ¿cómo te diré? Una bujía, ¿verdad? Una máquina que los ayude a coordinarse, a trabajar juntos con una misma visión. Eso quizá pueda hacer. Yo te voy a decir que la gobernadora, desde mi perspectiva, lo ha hecho bastante bien. Creo que ha logrado muchas cosas que antes jamás se habían logrado. Ahí está, por ejemplo, el tema del centro de convenciones, ¿no? Que tenía, yo me acuerdo que yo era niño y ya se hablaba del centro de convenciones de Juárez y no se convertía en realidad. Hoy está muy cerca de lograr ser ya una realidad, y creo que tiene mucho que ver el gran liderazgo que la gobernadora ha tomado en este tema de aglutinar. Oye, Delicias tiene su centro de convenciones, Cuauhtémoc lo acaban de inaugurar. Acaba de inaugurar su centro de convenciones, que también está muy bonito, muy digno para esa ciudad, y que Ciudad Juárez no tenga o no, pues hasta el momento no lo tiene, ¿verdad? Ya está el plan, ya va avanzando, pero sí como que decimos la ciudad o una de las ciudades más importantes del estado de Chihuahua. La más importante. La más importante. Pues en donde más economía se mueve del estado, ¿no? Si era algo como ingrato, ¿no? Que no se tuviera, pero yo creo que eso es lo que requería justamente, como un liderazgo, una visión concentradora, y creo que la gobernadora ese gran don tiene, ¿eh? En Chihuahua a todos los logró unificar en una visión, a todo el sector empresarial, y creo que en Juárez ha avanzado muy bien en ese tema. Oye, regresando un poco al tema personal, ¿cuál es el valor que le da Marco Bonilla a la familia? Total. Para mí es bien importante. Fíjate, Alejandro, que yo no tuve la oportunidad o la posibilidad de crecer al lado de mi padre. Mi papá y mi mamá se divorcian cuando yo tenía 5 años. Okay. Y entonces dejo de ver a mi papá. Mi papá emigra a los Estados Unidos de América, aquí con los gringos, ¿no? Y se va a trabajar de inicio a una lechería, aquí a McDonald's, que es un pueblito que está cerquita de Lovington o Tatum, Nuevo México. Okay. Luego emigra a Odessa, Texas, y pues se cruzó de ilegal, como muchos otros mexicanos, ¿no? Que van buscando un mejor futuro. Y yo dejé de verlo por más o menos unos 7 u 8 años. Comencé a verlo cuando tenía 12 o 13 años. Y
pues imagínate que en mis graduaciones, en mis partidos de fútbol, pues siempre andaba solo porque mi mamá tenía que chambear y mi papá pues no estaba con nosotros, ¿no? Y cuando nosotros nos casamos, Karin, tu servidor, cumplimos 20 años de casados ahora en septiembre, nos casamos siendo estudiantes de la universidad, ella de contabilidad, yo de derecho. Tenemos un hijo de 20 años, ¿verdad? Justamente Marco cumple 20 años en unos días. Y para mí, yo siempre tuve claro que la familia tenía que ser el pilar más fuerte para un servidor. Y para mí yo te diría que es uno de los valores principales y que define quién soy, sin lugar a dudas. Aunque en algún momento pues te faltó la figura paterna, Sí, ¿no? pues por muchos años. La verdad es que luego veía a mi papá, pero lo veía en vacaciones, ¿no? Me iba por 15 días, por 3 semanas a convivir con él. Y luego regresaba y pues ahí con la guerrera que es mi madre, ¿no? Que la verdad que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y constancia me sacó adelante, ¿no? Puchando. Fíjate que tuve la fortuna, Alejandro, de ser tengo 2 hermanos más. Fui Ok. el único que logró graduarse de la universidad y luego ya se graduó mi hermana hace un año más o menos de abogada también, ¿verdad? Pero sí, ese gran logro de egresar de la universidad, sin lugar a dudas, se lo debo mucho a mi mamá, que yo la veía que se sacrificaba y que trabajaba extras y tenía que trabajar para comprarme la computadora para que no me rajara, ¿verdad? Y que ahí estuvo con las colegiaturas y que no se rajó ni un pelo. Entonces, para mí yo tenía muy claro que lo que yo quería lograr como persona, en primer lugar, era ser papá, ser esposo. Y ya después de eso, pues ya era ganancia. Oye, pero entonces no la tuviste tan facilita. No, para nada. No, mira, mi mamá, Alejandro, es trabajadora en los medios de comunicación. Ella trabajó en el norte de Chihuahua, luego en el Vanguardia, luego en Novedades, luego se jubiló del Heraldo de Chihuahua, siempre ganando el mínimo prácticamente, ¿no? El salario mínimo. O sea, que piense qué alcanzamos a hacer con el salario mínimo profesional. No, el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, nos la veíamos muy, muy difícil. Yo trabajé desde los 8 años en la ciudad de Chihuahua. ¿De qué a los 8 años? Mira, trabajé de cerillito en las farmacias El Fénix, ahí empaquetaba, ¿no? Ahí en las farmacias El Fénix estaban en la Liber, hoy creo que se llama Telas Parisinas, pero ahí eran las farmacias El Fénix. Luego un amigo me dijo, oye, pues es que vendiendo paletas te va mejor, ganas más dinero. Y pues que agarro mi carrito de paletas de la Adelita, se llamaba la paletería, y me salía a vender ahí en el centro de Chihuahua. Nosotros vivíamos en La Libertad, muy cerca donde está el Ángel. Usted ahí en la Liber. Y nada más que los inspectores de gobernación me ponían un gorro y me corrían y me corrían y me corrían pues, porque no tenía permiso, ¿no? Entonces decidí entregar el carrito pues como a los 3 meses. Y luego me fui a vender dulces a las oficinas de gobierno. Me ponía una cajita aquí en el pecho y me salía. De ahí sale, ¿no? Esa tendencia a la política, ¿no? A entrar al gobierno, ¿no? Pues no, fíjate que la tendencia a la política en secundaria, porque fui presidente de la sociedad, estuve en sociedad de alumnos en la primaria, luego fui presidente de la sociedad de alumnos en secundaria, en la prepa y casi lo logro en la universidad. Y estando en la secundaria, Alejandro, yo soy egresado de la escuela pública siempre, jardín de niños, primaria, secundaria, prepa y profesional, siempre. Estando en la secundaria, pues imagínate que la directora de la técnica 72, que está ahí frente a la planta de motores Ford, para que más o menos usted lo identifique, pues quería hacer su dirección en nuestra cancha de fútbol, ¿no? Que era una cancha de tierra, ¿no? Y entonces pues yo me le levanto en armas con los estudiantes, imagínate, teniendo 12, 13 años. Y entonces la directora, a quien todavía veo, y aprecio mucho. ¿Se acuerda de eso? Yo creo. Reyes perfectamente, siempre me cuenta la historia. Me dice, no me traiga broncas, Bonilla, deme soluciones. ¿Qué quiere hacer? Yo necesito mi dirección y yo sé que usted necesita su cancha, pero necesitamos dirección y biblioteca. Entonces yo le dije, oiga, ¿y por qué no la hace allá en aquel parque que está todo abandonado y feo? Pídale al gobierno que le done un cachito. Pues ayúdeme a hacerlo, ¿no? Y entonces llegué a mi casa, Alejandro, y le digo a mi mamá, oye, pues estoy metido en un lío. ¿Cómo le hago? Porque le dije a la directora que no, ya le levanté a los alumnos. Mi mamá dijo, oye, pues el presidente va a hacer una audiencia pública ahí en la Plaza de Armas de la ciudad. Pues vayan y pídenselo. Y ahí vamos, ¿no? Nos llevó la directora, a mí y a un grupo de amigos ahí de la sociedad. Y pues que se lo pedimos al que era el presidente, que se llamaba Gustavo Ramos Becerra. Todavía el presidente se acuerda de esta historia también, fíjate. También. Imperfectamente. Y pues no lo resuelve. ¿Qué crees que le dona a la secundaria un cachito de lo que era un parque? Y allá se construye la dirección y nosotros nos dejan libre nuestra cancha. Queda con su cancha.
Y a partir de ahí yo me hice la idea que el presidente todo lo podía, ¿no? Que el presidente municipal era así como que si él quería todo se solucionaba. Al siguiente año, a los meses, nos invitan a jugar un torneo de fútbol a un colegio privado, el Instituto La Salle. Y yo llego y veo una cancha totalmente diferente a la cancha en la que yo jugaba. Muy bonita. Yo dije, chis, pues ¿por qué ellos juegan así? Porque yo juego entre piedras, con las porterías todas chuecas. O sea, ¿qué diferencia tenemos, no? Entonces, a partir de ahí se me prendió el chip como de yo quiero ser presidente municipal, para que cuando yo sea presidente municipal, todos los niños de Chihuahua jueguen como juegan en este campo, ¿no? Y la verdad es que me sembré esa meta siempre, Alejandro, para poder lograr, como te digo, pues que todos jugáramos en las mismas condiciones. A mí no me llevó a ser presidente, y se lo digo de veras de todo corazón, con el corazón en la mano, ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni nada. Yo quería ser presidente porque todos los niños jugaran como en aquella cancha de fútbol, ¿no? Y fíjate que debo decirte que a mí, si usted se fija en mis redes, cuando yo inauguro una cancha de fútbol, no quepo de felicidad, o sea, se me ilumina. O sea, sí has inaugurado. Ahorita 75% de las escuelas del municipio tienen obra de infraestructura que está pagando el gobierno municipal, para que tú te des una idea. Hicimos el deportivo más grande en la historia municipal de la ciudad y del estado, me atrevo a decir municipales. Son 14 hectáreas, el Polideportivo Luis H. Álvarez. Y cuando lo inauguré, si tú me preguntas cuáles son los momentos más felices de Marco Bonilla, yo te diría el día de mi boda, el día de mi graduación, el día que nacieron mis 3 hijos y sin lugar a dudas el día que inauguré el Polideportivo Luis H. Álvarez, porque puedo decirte con mucho orgullo que recordé a aquel niño de 12 años que se hizo una promesa a sí mismo y que no la estaba olvidando y que todos los días está intentando seguir construyéndola. Oye, pues qué padre historia. Yo creo que con eso nos quedamos, mi querido Marco. Claro. Estamos a días de que se dé la Navidad. Sé que eres también una persona espiritual. ¿Qué le dirías a la gente? Pues que aprovechen estos días para reflexionar, para pensar, pero sobre todo para abrazarse, para darle gracias a Dios, pues porque tenemos el gran milagro de la vida que a veces ya lo vemos como algo normal, ¿no? Entonces, que tenemos vida, que tenemos salud y sobre todo que aprovechen estos días para estar en unidad, ¿verdad? Para estar unidos. Hay pensamientos luego, Alejandro, y hoy vivimos en una etapa de polarización, ¿no? Donde se nos intenta separar con etiquetas, que si los del norte y que si los del sur, que si los fifís y que si los chairos, que si los morenitos y que si los güeritos, que si los que le van un equipo, que si los otros, que si de tal religión. Hombre, al final de cuentas todas y todos somos hermanos, hermanas y hermanos mexicanos. Nos une una sola bandera a nivel nacional, nos une un solo escudo de armas a nivel estatal y tenemos que trabajar en la unidad. Yo creo que eso es lo más importante para poder salir adelante. Los juarenses nos lo enseñan, es unidos, en equipo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. También hay que trabajar, pues, en todos los días ser felices, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que podemos trazar en estas fiestas y, pues, tener esperanza como la que nos enseñan los juarenses todos los días, de que el día de mañana todavía será un mejor día que el día que ya pasó. Así que yo les deseo, pues, unas muy felices fiestas, muy feliz Navidad, que la pasen súper apapachados, muy bendecidos. Y que pues el 2026 venga cargado de éxitos y de prosperidad para ustedes y para su familia. Feliz Navidad y muy próspero año nuevo. Muchísimas gracias, Marco. Al contrario. Bienvenido aquí a Radionet y por supuesto a este podcast, el podcast de Punto Crítico. Excelente, ya me encantó porque está muy padre el Punto Crítico. Exactamente, muchas gracias. Saludos a todos. Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua Capital. Con esto llegamos al final de un programa más de Punto Crítico. Yo le espero en la siguiente emisión. Quédese con nosotros. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.